Digamos que mi participación es la de estar disponible para observar y compartir las cosas que sucedan con las figuras o con los anclajes o con los distintos ejercicios o propuestas que tengamos. Y luego, aparte, normalmente siempre hay una propuesta que tiene que ver con el sonido y la voz, porque hay un lugar que es en el ser humano, que es el de la propuesta de contactar energéticamente adentro con las emociones y con los bloqueos o con los lugares que están ahí como, como pendientes y que tienen que ver con el sonido y la voz, porque el sonido y la voz tienen una onda energética como si fuese más aguda, entonces es capaz de llegar, aunque sea a través de las pantallas y a través de la computadora o del ordenador, hasta la persona. Por eso las personas normalmente escuchan música y cuando las personas escuchan música, aunque no estén en vivo, pues de repente entran en contacto con lo que necesitan adentro. Entonces no es igual entrar en contacto con la voz directamente que del tambor, que es un lugar más del corazón, y de entrar en contacto con el corazón de la tierra y el propio corazón, y como acompasar el latido, y también la posibilidad de entrar en contacto con la propia respiración, para que a través de ese aire que va entrando y de ese espíritu, el corazón vaya como necesario para calmar si es necesario, o para desbordar si es necesario, o para lo que la persona necesite. Y luego el resto de instrumentos, pues pueden ser los cuencos tibetanos, puede ser el monocordio, puede ser la sánsula, y entonces cada uno tiene que van penetrando en el cuerpo de la persona y que le ayudan a entrar como más en contacto interna, que a veces queda muy en la parte mental de la persona. Si se hace una pequeña pausa y se incluye voz o instrumento, posibilidad de entrar en contacto con cómo contarse lo que está pasando. Entonces es como un complemento estupendo y maravilloso a toda una parte que tiene que ver más con la parte racional de comprensión directa. Es como conjugar ambos mundos, el inconsciente, el consciente, el energético y sutil y el cotidiano. Y para María y para mí el silencio suele ser como muy fundamental y muy básico, porque siempre miramos a la persona como algo más allá que su parte cotidiana. Entonces siempre asumimos que si generamos un espacio de silencio y de sostén de ese silencio, entonces el alma de la persona, incluso otras partes de la persona, van de repente a contactar con aquello que necesita emerger. Y así, por eso siempre decimos que se trata más de acompañar que de proponer o de investigar, porque asumimos siempre y creemos que la persona tiene todos los recursos propios para entrar en contacto con su respuesta que está buscando en ese momento. Y a veces, si no, el terapeuta o quien acompaña llena demasiado de su propia palabra ante la incomodidad del silencio, y entonces no puede emerger ese contacto alma con alma de quien está siendo acompañado y de quien está acompañando. Es el de la respiración en la zona abdominal, como si fuese en el cordón umbilical que une nuestro cuerpo con algo más grande. Una vez que ya somos medio, que vivimos en un medio del aire, en un medio de la respiración. Porque previo a eso, pues normalmente siempre estamos en un medio acuático dentro del vientre de mamá, y como que ahí todavía no tenemos que hacernos cargo, y luego una vez que nacemos pasamos de medio acuático a medio gaseoso, y en ese medio gaseoso es donde está el espíritu y donde uno ya poco a poco se tiene que ir haciendo cargo de su propio contacto. Entonces ese es uno de los recursos, y hay otros tan sutiles y pequeños y a la vez tan fantásticos como el movimiento del cuerpo, ya sea en formato trabajo tipo yoga o tipo zen o tipo aikido, o en formato más de celebrar con el baile, con la danza. Y luego pues hay otros espacios como son el canto o la posibilidad de emitir sonidos, para que poco a poco vayamos encontrando nuestra propia voz, nuestra propia capacidad de usar nuestro cuerpo, que es el mayor instrumento que tenemos,
para que lo que no podemos expresar con palabras pueda salir a través de esa voz. Y a veces con ese sonido, con esa voz, lo que acontece es que un llanto que está pendiente emerge, o que un grito que está pendiente emerge, o que una sensación de poder poner inteligible aquello que de momento no lo sabemos hacer, de repente emerge también. Y finalmente otro de los espacios de recursos favoritos de María y míos, pues es ese lugar que tiene que ver con todas las tradiciones, también a nivel arquetípico, con los cuentos, con los mitos y con todas esas historias que desde siempre el ser humano se ha contado de unos a otros. Porque cuando uno se cuenta cosas que son o que están para toda la humanidad y que se quedaron como mitos o leyendas o cuentos para siempre, pues uno se siente más acompañado y menos solo en el proceso de ver la situación concreta que le está pasando. Y además en este último lugar de los cuentos pues hay un formato maravilloso, y es que los cuentos son infinitos porque solo se contacta con un instante, pero el cuento cada uno le va dando forma a partir de ese instante. Entonces como que da toda la apertura a las posibilidades, incluyendo lo que uno no puede ver de inicio.